Damos la bienvenida al doctor Andrés Martínez. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Martínez, hay mucho que analizar en estas elecciones ecuatorianas, muchísimos aspectos que dan cuenta de un resultado bastante sui generis en Ecuador, que ha dado un golpe de timón en sus tendencias políticas al haber elegido ahora a un gobierno de derecha. Pero no solamente sectores conservadores ecuatorianos han celebrado este triunfo del ex banquero Guillermo Lasso. Paradójicamente también lo hicieron varios sectores que en la primera vuelta votaron por partidos como Izquierda Democrática, los que votaron por los movimientos indígenas, por Pachacuti, por Yacu Pérez, y que vieron más bien en estas elecciones un vehículo para desplazar al correísmo del país. Importante su análisis. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo a las amigas y a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de estos prestigiosos medios de comunicación. Creo que es fundamental un saludo también para la estimada Rosana. Creo que hay que tener presente uno de los factores fundamentales, que es la sorpresa y la remontada. Creo que pocos esperaban que se viva una remontada como la que hizo Guillermo Lasso, asociada, como usted bien señala, a diversos factores. No solamente podríamos decir que es lo que se intentó, uno, derrotar al correísmo, dos, tampoco se trata únicamente de un tema de tendencia ideológica, y claro, a nivel internacional, sobre todo, ha generado una gran sorpresa. Si usted hace un análisis previo de los 15 días y la evolución de lo que se venía viviendo a nivel internacional, daban casi por sentado que Andrés Arauz llegue a la presidencia. Muchos medios de comunicación internacional así lo cubrían, y por supuesto también muchos partidos y movimientos políticos cercanos a la izquierda a nivel latinoamericano, sobre todo, lo daban por sentado. Por obvias razones, esta sorpresa genera obviamente también, entre comillas, una esperanza en determinados ejes regionales y por supuesto también a nivel iberoamericano, con el propósito de ver obviamente cuáles son las reacciones que se podrían llegar a vivir desde el 24 de mayo en el Ecuador. Sobre todo porque es lógico que después de 14 años habrá un cambio fundamental, sobre todo en el manejo de nuestras relaciones diplomáticas y por supuesto también en las relaciones comerciales. Fortaleceremos, por ejemplo, esa tan ansiada Alianza del Pacífico, y sobre todo creo que hay que tomar con pinzas una situación básica a nivel regional, que es también lo que está sucediendo en el sur. Y me refiero de manera particular al balotaje o segunda vuelta en el caso de Perú, porque como ustedes conocen, Perú ha sido uno de los países fundamentales precisamente en esa Alianza del Pacífico. Nosotros simplemente estábamos como invitados, todavía no formamos parte. Se supone que con el gobierno de Guillermo Lasso ingrese de pleno derecho el Ecuador, pero a nivel de Perú, y hago referencia al caso peruano, vivimos un balotaje de manera particular tanto con el señor Pedro Castillo, que es un maestro de educación media, que es una tendencia radical, llamemos así, y también Keiko Fujimori, que los dos tienen una particularidad más allá de los intereses que representan. Los dos tienen un giro ultraconservador desde no necesariamente lo económico, pero sí desde el punto de vista de sus visiones. Entonces, al final del día, el eje que comienza a regir en la región sí se decanta un poco más. Incluso no solamente, creo que hay que separar siempre el tema de una visión de derechos y un tema de visión comercial. Un tema de visión comercial, de pronto el Perú, Colombia, Chile siempre han tenido una visión un poco más de libre mercado, a diferencia de lo que sucedía con el Ecuador, pero también qué sucede a nivel de derechos, y obviamente hay un giro conservador en este sentido. Giro conservador que ya se lo ha visto en uno de los primeros alocuciones del señor Guillermo Lasso, y que también obviamente se lo usó en la segunda parte de su campaña. Si bien es cierto, hizo unos guiños con determinados sectores y grupos que votaron por el candidato Hervas y por el candidato Yacu Pérez en su momento, sin embargo, privilegia él siempre el manejo a nivel de la familia como núcleo de la sociedad. Y obviamente esto también va a venir replicado con otros factores que, si bien es cierto, podríamos leerlos antes del inicio de su mandato como meros símbolos, yo creo que es obvio que van marcando la agenda.
Hay criterios que hemos escuchado bastante generalizados en analistas, en el sentido de que no hay condiciones en Ecuador para aplicar una agenda clásica de derecha, una agenda neoliberal, que la gobernabilidad y la gobernanza en Ecuador en estos momentos deben ir más allá del tradicional esquema de partidos, de los clásicos acuerdos parlamentarios, que deben necesariamente incorporar a grupos marginales o tradicionalmente marginados en Ecuador, que tienen que jugar un papel decisivo en el momento de construir un auténtico espacio de debate que promueva y permita gobernanza y gobernabilidad social en Ecuador. En el otro extremo, lo que menos se quiere es que el gobierno de Guillermo Lasso vaya a estar plagado de momentos como aquellos que se vivieron en octubre del 2019 por la tensa situación social y económica. Y doctor Martínez, mucho de lo que manifiesta Gustavo va a pasar o va a tener que pasar necesariamente por la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional en la que no existe al momento una mayoría, y los grupos que acompañaron a Guillermo Lasso más bien estarían en una situación de minoría, tanto los asambleístas de Creo como del Partido Social Cristiano. Yo creo que partimos precisamente, estimada Rosana, de una asamblea fragmentada. Una asamblea fragmentada es obvio que va a generar una dinámica totalmente distinta a la que estuvimos acostumbrados los últimos 14 años. Los primeros 10 años respectivamente con unas asambleas tipo aplanadora, con unas mayorías tipo aplanadora, donde el Ejecutivo enviaba su proyecto y sí, claro, tenía una gobernabilidad bastante amplia. En los últimos tiempos, con el gobierno de Moreno, sí han habido ciertos entronques y ciertas alianzas. Lo que vamos a vivir precisamente en los siguientes meses y siguientes semanas nada más, sí será obviamente ya un ejercicio de la realpolitik y obviamente será el primer reto que tenga, el primer escollo que tenga que librar el presidente electo Lasso, de manera particular respecto de quién generará ese diálogo, ese puente entre el Ejecutivo y la Asamblea. Tenemos obviamente ya un bloque, parece armado de manera particular entre la izquierda democrática y Pachacutic. Se han unido algunos asambleístas que provienen de movimientos provinciales o locales respectivamente, con el propósito de dar una compensación en frente a UNES. Y claro, aquí vendrá el reparto, entiéndase el reparto, a veces siempre se entiende de una mala manera, y la política es así, la política es un arte de gobernar, pero la política también es la posibilidad de llegar a acuerdos, y la posibilidad de llegar a acuerdos también depende de ¿qué? De ceder. Y obviamente lo primero que se va a negociar en este sentido son las autoridades de la Asamblea Nacional, el CAL respectivamente, y todas las comisiones. Ahora veremos cuán hábil es el gestor político que envíe Guillermo Lasso, ¿sí? Con el propósito, y por supuesto también no olvidemos que viene en una alianza con el Partido Social Cristiano. Entonces, no es tan fácil implementar lo que muchos analistas y muchos políticos aspiran, de decir que se busque un Ecuador de consensos, que se logren acuerdos totales, porque al final del día hay fuerzas políticas de diversas tendencias, desde la derecha, social cristianos, hasta la izquierda de Pachacutic, que lógicamente tienen sus intereses y tienen una agenda sentada. Y es lógico que van a querer que se cumpla esa agenda por detrás. Ahora bien, lo lógico que sería, y un buen gesto, entre comillas, que podría hacer Guillermo Lasso en este sentido, es a la hora de conformar su gabinete. Sería idealista y obviamente sería hasta un poco inocente pensar que va a tomar incluso a personas de la oposición para su gabinete, pero por lo menos sí se aspiraría que sean personas más de un origen técnico, ¿sí? Y no necesariamente las personas que han estado en su círculo cercano a nivel de campaña. Uno de los mejores consejos que cualquiera le puede dar en este caso a un presidente recién electo, es que toda esa gente que ha estado acompañándole durante los últimos 10 años de campaña, que han sido su soporte, con quienes confía, esos no deberían ser ministros, porque al final del día los ministros son los expuestos, los que dan la cara, aquellos pequeños, como si fuesen los pequeños chips que saltan en su momento en caso que exista un problema, y la gente de confianza debería estar en un círculo mucho más interno, en la mesa chica junto a él, y que le acompañen durante los 4 años. Sería un error poner simplemente por cumplir
¿sí?, por promesas electorales a gente que no tenga la experiencia y que también, dicho sea de paso, en atención a la pregunta, genere estas situaciones a veces de inconformidad o en su defecto incomodidad, sobre todo con la sociedad civil. No olvidemos precisamente que en el tema de octubre del 2019 es algo que todavía sigue activo, y dentro de la agenda política que debería ser el próximo ministro de Interior y ministro de Política, debería sentarse objetivamente a analizar qué pasó en la segunda vuelta. ¿Por qué les apoyaron? ¿Sí? No necesariamente les apoyaron por su plan de trabajo, de pronto les apoyaron por usar la palabra de los encuentros, generar esos encuentros y también hacer un análisis en la costa, ¿por qué no ganaron? E intentar llegar y tratar de cumplir, obviamente, también una agenda en ese sentido, porque al final del día, no nos olvidemos, será el presidente de todas y todos los ecuatorianos. Hay muchos comentarios también sobre el reto que tiene Guillermo Lasso. Un periodo de 4 años no es una eternidad. El tiempo pasa muy rápido. Si en 4 años Guillermo Lasso no logra mejoras sustanciales en el país, la situación podría volver a un estado similar al que tuvimos a inicios de esta elección, año 2020-2019, con este Ecuador tan conflictivo y abierto para proyectos políticos de cualquier tipo. Aquí quisiéramos preguntarle a usted su visión o su apreciación sobre lo que se puede estar discutiendo, pensando en el Grupo de Puebla. ¿Qué lectura tendrán? El Grupo de Puebla, de hecho, tiene un proyecto político regional y lo que ha sucedido en Ecuador es un traspié bastante grave. Se deja entrever un poco estos criterios en las lecturas que Rafael Correa ha hecho en algunas declaraciones, señalando que su ausencia en Ecuador o de Ecuador fue definitiva para este resultado. No ha ocultado las debilidades de su candidato Arauz. Critica abiertamente a aliados que, como los propios indígenas calificaron políticamente hablando, salieron del closet, refiriéndose a Jaime Vargas, con quien Rafael Correa ha sido sumamente duro. Bueno, yo creo que hay un tema fundamental que hay que tener en cuenta y que es un poco la interpretación de un bucle político que vive el Ecuador siempre. Desde el retorno a la democracia, más o menos, ustedes pueden analizar que hemos tenido una tendencia que va hacia la izquierda y la derecha, sí, centro-derecha respectivamente, fluctuando en cada uno de los periodos de gobierno. Si se hace un análisis ya desde el punto de vista estadístico, la mayor parte de los ecuatorianos se decantan más por una figura de centro-izquierda. Eso es un tema que, dicho sea de paso, si el señor Guillermo Lasso, primero, no tiene una varita mágica, no tiene una receta y además va a enfrentar una de las peores crisis económicas y la peor crisis sanitaria que ha vivido el Ecuador los últimos años, será muy difícil reaccionar. Así que tampoco esperemos respuestas inmediatas. Y dos, de manera particular, respecto de qué puede llegar a pensar el Grupo de Puebla, ellos quieren seguir manteniendo, por obvias razones, su presencia en el tablero electoral, lo cual es lógico, e intentarán hacerlo de manera particular en las próximas elecciones seccionales. No obstante, el factor con el que ellos no juegan, y yo creo que en los próximos 2 años, cuando sean las elecciones seccionales, y por supuesto en las elecciones después de 4 años a nivel presidencial, vamos a tener ya otro tipo de discurso y otro tipo de discusión, al menos es lo que se aspira. Ya no será la elección entre correístas y anticorreístas, será la elección entre un diverso espectro de opciones, por ejemplo, de la centroizquierda, de la izquierda democrática, de Pachacuti, y obviamente de otros movimientos pequeños que enarbolará en su momento el señor Otto Sommerhorstner, etc. Ya tendremos otros actores. Y una de las lecciones fundamentales que creo que los ecuatorianos nos quedamos obviamente como lección en este sentido, es que sí hay la posibilidad de escoger a otros actores. Caso Yacu Pérez, caso el señor Herbas, en el sentido de que les faltó muy poquito para llegar al balotazo. En consecuencia, creo que el grupo del señor Correa debe pensar, debe replantearse cuál va a ser su estrategia a nivel del Ecuador con el propósito de tener ese clinch, esa conexión nuevamente. Él mismo lo ha reconocido. Si no está él directamente en el país, es muy difícil llegar a ciertas zonas. Y claro, también hay que hacer alocución a ese adagio popular, a rey muerto, rey puesto, en el sentido de que si el señor Correa no se encuentra aquí, habrán otros líderes locales, otros pequeños caciques que tomarán su lugar.
no al nivel que lo ha hecho por obvias razones, pero que poco a poco van a ir ocupando parte del tablero electoral. ¿Cómo mira usted en todo caso el futuro del socialismo del siglo XXI aquí en Ecuador, que tiene una importante representación legislativa, y a nivel de Latinoamérica? No, yo creo que hay un aspecto fundamental en ese sentido, que será el hecho de que intentarán bloquear de una u otra manera al grupo de UNES, ¿sí? Tanto la izquierda democrática y el sector indígena, que ha generado obviamente una bancada, creo que será la bancada más fuerte. Desde el punto de vista de su discurso y pensando a futuro de lo que es el caso del señor Herbas y del señor Yacu Pérez, ellos no van a transar en ningún momento con el sector de UNES, más allá de cualquier decisión que quieran tomar. Ellos quieren ocupar ese lugar en las siguientes elecciones. En consecuencia, intentarán desplazar a un socialismo extremo, llamémoslo así, por un socialismo mucho más soft, ¿sí? Un centro izquierda más cercano, un centro izquierda que busque intereses sociales, que busque intereses ambientales, y que al final del día ese es el discurso que llega a la ciudadanía y que, claro, por obvias razones, también las personas han votado. Y no nos olvidemos de un tema. Una cosa es la asamblea del periodo legislativo actual, otra es la asamblea que barría años atrás, y otra es la asamblea de ahora, y de manera particular no van a poder cumplir esas promesas electorales que usualmente se hacían cuando se tenía de mano al Poder Ejecutivo para poder cumplir a través de puestos, a través de comisiones. Ahora, y a través, por supuesto, doctor Martínez, justamente en este sentido debemos creer que Guillermo Lasso, para ganar la presidencia, debió haber hecho ya una serie de concesiones, y en la coyuntura política que tenemos y la que va a enfrentar, va necesariamente requerir hacer nuevas y más concesiones. Nos preguntamos si Guillermo Lasso tendrá estas concesiones y estos acercamientos con el movimiento UNES luego de ese cambio de discurso que pudimos ver tanto en Andrés Arauz como en el expresidente Rafael Correa el día 11 de abril. Bueno, yo creo que esa es una jugada más bien de UNES y no de Guillermo Lasso. Primero, Guillermo Lasso, por obvias razones, sí tiene alianzas, y tiene una alianza que no nos debemos olvidar y que creo que no forma parte del discurso, y que es que nuevamente los socialcristianos han llegado al poder. Y los socialcristianos han llegado al poder después de muchos años, que si bien es cierto han cogobernado de diversas formas, pero ahora llega al poder. No nos olvidemos que en la papeleta era la alianza. En consecuencia, no solamente va a ser gente de Creo quienes formen parte del gabinete. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, voy al inicio de mi alocución donde decía, va a depender de cómo se forme la próxima asamblea. Porque uno podría buscar alianzas comunes, pero bien podría también buscar las formas de tomarse la asamblea, de buscar el apoyo de la asamblea, cediendo de alguna forma espacios a Pachacuti o a la izquierda democrática al momento de, obviamente, configurar en este sentido las autoridades del legislativo, el CAL y las comisiones en ese sentido. No estaría de más, y yo creo que un guiño positivo que hará el señor Lasso, seguro, será incluir dentro de su gabinete, primero cumplir ese discurso, al menos aspirar que se cumpla ese discurso de paridad, y en segundo lugar también del tema de diversidad, incluyendo y también en el tema de multiculturalidad y plurinacionalidad al sector indígena. Yo estoy seguro que lo tomará en cuenta dentro de su gabinete, y esos serán guiños importantes que hagan al menos para marcar la cancha respecto de esas alianzas y de esa gobernabilidad, al menos hablemos del primer año. Muchas gracias, doctor Martínez, por habernos atendido. El doctor Andrés Martínez es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es